Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Patricio Huertas. Hoy es día viernes 10 de julio del 2020. Estamos ante una situación de cambio global que provoca la necesidad de revisar los planteamientos del proceso de enseñanza-aprendizaje para responder a las nuevas necesidades sociales. Esto nos dice María José Arroyo, docente universitaria. Y este es justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy, la inclusión educativa en tiempos de pandemia. Les agradecemos y le damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes que se unen a este programa y por la gran acogida que ha tenido el mismo. Ya está con nosotros el licenciado Rommel Farinango, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Rommel? Bienvenido aquí. Muy bien, gracias Patito en primera por la invitación al programa. Esperemos compartir reflexiones acerca de esto de la inclusión educativa, que justamente en este tiempo, en esto de lo que es la emergencia sanitaria que hemos estado viviendo, realmente ha tenido bastantes implicaciones. Entonces esperamos poder compartir ciertas cosas referentes a este tema, pero antes que nada agradecerte a ti por la invitación a la entrevista. Siempre gracias a ti, hermano, por acompañarnos, ¿no? Es el segundo programa y esperamos que poder brindar un granito de arena a la educación, ¿no? La primera pregunta que te quiero hacer, mi hermano, es, ¿qué es la inclusión educativa? Perfecto. Inclusión educativa como tal es un tema bastante amplio, ¿ya? Inclusión educativa se refiere, sí, parafraseando un poco a UNESCO, a la definición de UNESCO, es a la identificación y a la respuesta que nosotros podamos tener a la diversidad de necesidades que van a tener nuestros estudiantes, ¿sí? En el proceso de aprendizaje, ¿ya? Pero en esta diversidad implica no solamente a los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, sino implica a un montón de circunstancias o condiciones que tal vez los estudiantes tengan o están pasando, ¿sí? Más que nada a lo que es a la diferencia en el sistema educativo. En ese sentido, por ejemplo, una educación inclusiva trata de garantizar el proceso de educación a través de lo que es el acceso, la permanencia, el aprendizaje y la culminación de la educación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente, por ejemplo, el estudiante puede acceder a la educación y después salirse. No, sino que por eso es el acceso, la permanencia, que el estudiante se encuentre, o sea, parte de lo que es la comunidad educativa y en la misma sea un ente activo, ¿sí? Que pueda participar en igualdad de condiciones como las demás compañeros, los demás estudiantes dentro de esta comunidad de aprendizaje, ¿sí? Y obviamente también su culminación. Entonces, eso es lo que trata de garantizar lo que es la educación inclusiva. Pero aquí debemos tener algo muy en cuenta, de acuerdo a lo que te había mencionado, de que no solamente se refiere a lo que es necesidades educativas, sino educación inclusiva se refiere a la transformación del sistema educativo y de la escuela como tal. Sí, en el sentido de construir una educación no excluyente, una educación para todos, Muy en bien. donde aquellos que tienen particularidades, ¿sí? O condiciones diferentes o viven en situaciones diferentes, tengan la posibilidad de ejercer su derecho a la educación, Ahora ¿sí? bien, Rommel, Entonces, bien, dime. entonces nosotros conocemos que varias instituciones realizan siempre, por ejemplo, los DESES, ¿no? Los DESES siempre están trabajando, velando por la inclusión educativa, trabajando con docentes, padres de familia. Ahora bien, la pandemia provocada por el COVID-19 nos ha obligado a tomar diferentes metodologías en lo que respecta a enseñanza y aprendizaje. Las aulas se han cerrado totalmente para prevenir posibles contagios y en este sentido, ¿cómo crees que deberían trabajar los docentes con los padres de familia, que ahora los padres de familia se vuelven los principales educadores y a tiempo completo de sus hijos? ¿Cómo tener que trabajar en el confinamiento? Sí, bueno, podemos trabajar de diferentes formas, pero aquí debemos dejar en claro que la educación inclusiva, como te digo, no solo se refieren a las necesidades educativas especiales ni a discapacidades o personas que tienen discapacidades como tal, se refiere a un montón, a la diversidad como tal.
Pero de lo que es educación inclusiva, enfoquémonos un poquito solamente en lo que es necesidades educativas, como tú me mencionas, en esto de la metodología, justamente para los estudiantes que van a tener algún tipo de dificultad en el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Y para eso debemos tomar en cuenta algo muy importante. En este proceso de pandemia, cómo fue esa transición de la educación que recibíamos regularmente en las clases, que el profesor era el guía, era el que realizaba este proceso de andamiaje en las clases directamente con los estudiantes, a cambiar a este sistema de ahora, que es prácticamente educación en la casa. No es una educación a distancia, sino una educación en la casa, en donde, como tú mencionas, el padre de familia ahora se convierte en en el tutor prácticamente del aprendizaje del estudiante. Entonces aquí tenemos que tener muy en cuenta muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque los estudiantes ahora viven una situación bastante diversa, porque muchos de ellos sí tienen conexión a internet o a cualquier medio digital, sí, puede ser a través de los celulares, laptops, tablets, tienen esa posibilidad y eso garantiza bastante lo que es una accesibilidad a lo que es el aprendizaje. Pero muchos de ellos no, muchos de ellos a veces ni tienen, la familia ni tiene un teléfono, muchos de ellos en la familia, los padres, hermanos, tíos, a veces no saben leer ni escribir. Muchos de ellos a veces se han pasado de que ellos viven en partes cerca de la institución, pero por esto de la pandemia se fueron a vivir si es posible, hasta en, en otra zona muy alejada de la institución y perdieron contacto. Entonces han pasado situaciones bastante adversas en esta pandemia que realmente tenemos que, para sugerir algún tipo de metodología al docente, tener en claro bastante el contexto, la realidad del estudiante. Sí, porque de acuerdo a eso, nosotros, bueno, los docentes están adaptando esta pedagogía, porque es una adaptación a la pedagogía que se ha estado recibiendo en las clases regulares. Sí, entonces las sugerencias nacerían de acuerdo a eso, al contexto. Sí, y es Claro. más, ahorita todos los estudiantes están recibiendo lo que es una adaptación en eso, adaptación al Ah, contexto. Y eso que mira, no necesariamente tengan o no tengan necesidades educativas especiales o algún tipo de discapacidad. mira, Ujú. aquí tengo las cifras estadísticas, ¿no? Según el INEC, 2016 menciona que solamente el 27% de los ecuatorianos tienen una computadora en casa y también el acceso a Internet también es limitado en un aproximado de 30% de los ecuatorianos. En este sentido, ¿cómo tienen que trabajar los docentes? ¿Cómo tienen que trabajar las autoridades para poder llegar a los estudiantes que viven en zonas rurales, ¿no? Nos dábamos cuenta, por ejemplo, en Guayas hay una docente que va a visitar a sus estudiantes en bicicleta, ¿no? ¿Qué te parece a ti esto? ¿Cuáles serían mejores estrategias para trabajar en este sentido? Esto va a depender bastante de la situación que tenga también los docentes. Entendamos también de que los docentes también tuvieron que realizar o bueno, no, muchos de ellos no tienen lo que es un conocimiento en ciertas aplicaciones o en la tecnología. También para ellos les es muy difícil. A muchos de los docentes le tuvieron que aprender bastante lo que es este manejo de medios digitales. Entonces, yo creo que en este sentido, por ejemplo, lo que hacía la profe, irse en su bicicleta con su pizarra a enseñar a los estudiantes, pues era una opción que estaba dentro de su posibilidad como docente para ayudar a los estudiantes. Entonces, me parece bastante responsable, bastante empática también la docente, porque los estudiantes también tenían esta dificultad en conectarse. Entonces, yo creo que esa es una de las formas que podría haber hecho, ¿no? Y es más, ella, y bueno, si hay algún docente que quiere también realizar este tipo de estrategia con sus estudiantes, tiene que tener todas las medidas de bioseguridad para poder realizarlo, porque si no, a pesar de la acción que es muy reconocible de parte de la docente, podemos también, no sé,
tal vez contagiar al estudiante si es que nosotros tuviéramos la enfermedad. Entonces, en este sentido, tenemos que ver bastante lo que es esto, ¿no? Y por eso mismo se hizo lo que es la educación en casa, para tratar de que no haya mucho contacto entre las personas y que el docente pueda ser un guía a través de cualquier otro medio de comunicación. Entonces, yo le veo desde ese sentido y pues cómo trabajar, pues si es que no hay algún tipo de medio de comunicación, ya sea a través de internet, ya sea a través de celulares que tengan, no sé, llamada telefónica, ya sea a través de tablets o laptops. Entonces podríamos optar por la estrategia que he estado realizando muchos docentes, que es a través de las guías pedagógicas impresas. Sí, pero en eso, ahí va a ser el punto esencial de lo que es ya la intervención en cuanto a la pedagogía adaptada que va a tener el estudiante. Sí, imaginémonos el caso de un niño que tenga dislexia y está, digamos, en un quinto año, tiene un montón de dificultades para poder leer, escribir y también realizar el proceso de suma-resta. Entonces, la adaptación va a depender de eso, que en la guía haya los apoyos. ¿Y qué apoyos podemos tener? A través de imágenes, puede ser a través de imágenes que pueda el niño ir captando qué es lo que quiere o qué es lo que nosotros como docentes queremos, ¿sí? Lograr o qué destreza queremos desarrollar justamente en el estudiante. Entonces, a través de imágenes, palabras cortas, eh, así ir Ahora, estimulando. Por ahora bien, ejemplo, bien, Rommel, tú nos hablas en este caso de las necesidades educativas específicas no asociadas a la discapacidad, ¿no? Porque sabemos que existen no asociadas y asociadas a la discapacidad. Según el CONADIS, Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, nos dice que en la educación básica, media y bachillerato existen estudiantes con las siguientes discapacidades. Vamos a hablar de las asociadas. Discapacidad intelectual, el 51%. Discapacidad física, el 26%. Discapacidad auditiva, el 10%. Discapacidad visual, el 6%. Discapacidad psicosocial, el 6%. Ahora la pregunta es, tú, de todas estas discapacidades, ¿cuál crees que sea más difícil de tratar, de, de tratar con el estudiante en tiempos de pandemia? Em, yo creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que va a depender de factores asociados al apoyo que pueda tener el estudiante. Por ejemplo, ¿qué tal si un estudiante tenga realmente una discapacidad intelectual bastante profunda o severa, pero tiene el apoyo de la familia, tiene el apoyo de los padres, de los hermanos, tíos y todo eso? Entonces, teniendo todos estos apoyos, sea cual sea la discapacidad que tenga el estudiante, sí, va a poder tener un mejor proceso de aprendizaje que cuando no tenga un apoyo. Por ejemplo, la mamá, papá no pasan mucho tiempo con el estudiante, tienen que trabajar para poder solventar la situación económica y le dejan a un lado al estudiante, no sé, X situación, y el estudiante no tenga este apoyo ni de algún familiar. Entonces, va a ser muy difícil poder trabajar con esta situación de por medio. Entonces, a pesar, o tal vez digamos que la mamá no tiene ni acceso a internet, ni acceso a llamadas telefónicas, la mamá tampoco no puede leer ni escribir y tag le damos una guía pedagógica. Va a ser muy difícil. La discapacidad como tal, sea cual sea el tipo de discapacidad, va a depender bastante en estos tiempos, como tú me mencionaste al principio, del apoyo. Y en ese apoyo va a ser bastante de la familia. Entonces va a depender bastante de eso para poder decir si es que, digamos, cierto tipo de discapacidad va a ser más difícil. ¿Sí? Bien, Rommel. Estamos hablando de que este es un tema muy importante, más en este tiempo todavía que se presentan no solamente para los estudiantes con necesidades educativas específicas realizar adaptaciones, sino más bien para todos los estudiantes, y no solamente para los estudiantes, sino también para los padres y todos en general, todo el mundo, ¿no?
y realmente es un tema nuevo del que conocemos muy poco y estamos aprendiendo. La siguiente pregunta es, nos damos cuenta de que el confinamiento, el encierro, ha provocado en las familias un nivel elevadísimo de estrés. En este sentido, se han presentado casos de violencia intrafamiliar, entre otros problemas psicosociales. En el ámbito educativo, Rommel, ¿cómo debemos trabajar esto para que los estudiantes, para garantizar en los estudiantes el aprendizaje? Y también trabajar con los padres de familia, ¿no? Pues aquí va a depender bastante de la situación, cómo vaya manejando el docente con la guía del DC en cuanto a qué estrategias podemos nosotros y pues también integrarles dentro de lo que es el contenidos de aprendizaje. Es más, al principio, la recomendación que se daba desde el Ministerio de Educación es esto, ¿no? Estrategias para afrontar lo que es el estrés, el confinamiento, que mandemos más que nada actividades para reforzar eso. Entonces, va a depender mucho de cómo se coordinen actividades dentro de la familia que nos permitan reducir los niveles de tensión que tengamos por el confinamiento. Entonces, no sé, actividades, juegos lúdicos en familia, juegos de mesa, no sé, algún tipo de actividad que nos pueda compartir tiempo entre estudiante y el representante que nos permita realizar eso, ¿sí? Entonces podríamos a través de eso, también, por ejemplo, hay muchos medios en los cuales el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud ha estado garantizando lo que es la contención emocional y dentro del Ministerio de Salud encuentran los grupos de contención emocional que también si es que dentro de esto puede el padre de familia acceder a este servicio también puede ser algo que le pueda ayudar a la familia como tal a afrontar esta situación de estrés. Observamos también que en las redes sociales, ¿no? Como por ejemplo el Facebook, ha sido una buena herramienta para los DESES, ¿no? Los DESES y que están trabajando desde ahí también, creando programas para la familia, para los estudiantes también, y de esa manera hacer un apoyo también, ¿no? En el ámbito educativo. Sí, y también, ahorita que me acuerdo, muchas organizaciones también brindan este apoyo de manera gratuita, ONGs, también ciertas iniciativas de parte de universidades también se unieron a esta campaña de poder eh, ayudar en cuanto a lo que es la estabilidad emocional de las personas que están pasando justamente dentro de esto, ¿no? Y pues, por ejemplo, aquí un poquito también aportando a las personas que tienen o los estudiantes que tienen algún tipo de trastorno del espectro autista, realmente sí va a afectar o afectó, mejor dicho, en su situación emocional, porque recordemos, los estudiantes tienen esta dificultad de una inflexibilidad cognitiva y que se manejan por rutinas. Entonces, imagínate de la noche a la mañana de lo que pasó de recibir la educación regular en el aula con el docente a pasar en la casa. Y explicarle eso al estudiante realmente sí fue un poco complejo. Es más, se utilizaba y pues lo que es los pictogramas, ¿sí? A través de cuentos, explicarle paso a paso, mira, es por esto que en el coronavirus te puede afectar. Y a través de cuentos, hay bastantes cuentos a través de pictogramas que nos sirven para explicarle justamente a las personas con algún tipo de discapacidad psicosocial, intelectual, para que puedan entender lo que está pasando. Ujú. Bien, teníamos conocimiento de que el Departamento de Consejería Estudiantil, quien debe brindar también un asesoramiento y un acompañamiento a los estudiantes, trabaja con el DIAC, ¿no? No sé si la metodología se siga manteniendo o existe otro tipo de estrategias. Las adaptaciones que se estaba realizando en las clases, sí, el docente aún lo mantenía y es más, lo realizaba de una forma mucho más específica, se estaba evidenciando en esto. Entonces, por ejemplo, si es adaptación grado 2, grado 3,
el docente a través de la guía o a través de, no sé, los medios virtuales, seguía manteniendo esta adaptación curricular, pero teniendo en cuenta de que una cosa diferente es de que el docente esté de cara a cara con el estudiante y él sea el que le hace el andamiaje directamente y que le pueda dar una intervención más individualizada ahí en la clase, que a través de una llamada, que a través de mandarle una guía, a través de una videollamada o por algún medio que se podía comunicar, era diferente. Entonces aquí la adaptación obviamente también iba mucho más específica, pues también, por ejemplo, el docente, conozco casos de docentes de que decía, bueno, en la clase se comportaba de esta manera, pero yo como docente utilizaba esta estrategia para que él sí me preste atención. Entonces el docente, ¿qué hacía? Se comunicaba con la mamá, con el papá, le decía, estimado representante, conmigo funcionó esta estrategia y pues espero que también en la casita cuando esté realizando las actividades también le funcione. Entonces el docente ahí ayudaba y aportaba bastante en cuanto a que también en la casa preste atención. Entonces todas las estrategias que los docentes utilizaban de forma regular a través de llamadas o algún medio de comunicación se comunicaban con los papitos o con las mamitas y pues le daban esa estrategia. Y pues obviamente en las actividades, en los contenidos, muchos de ellos a veces se interdisciplinaron, ¿sí? Se interdisciplinaron, cogieron otras estrategias, buscaron otro material, de acuerdo también al contexto del estudiante. No sé, enseñar lo que es matemáticas, el proceso de suma, resta, a través de los granos de maíz. No sé qué tienes en la nevera. Tengo choclo, entonces ya, bueno, a través de eso vamos a hacer grupitos, vamos a discriminar colores, digamos, este choclo es blanco, tienes tomates, el tomate es rojo, entonces, con lo que tengan en la casa, los docentes podrían realizar la adaptación curricular correspondiente, pero debemos entender mucho aquí que, o sea, la adaptación era primero al contexto, cómo vive el estudiante, y de acuerdo a eso, poder enviar lo que son actividades. Rommel, ¿tú crees que en el Ecuador existe una cultura inclusiva o qué nos hace falta para tener esta cultura? En el Ecuador yo creo que se ha avanzado un montón en cuanto a lo que es la cultura inclusiva, de poder entender que todos los estudiantes, sea cual sea su diferencia, sí, sean aceptados, sí, sean valorados y sean tomados como personas que ellos también necesitan que se respeten sus derechos. Entonces, se ha avanzado un montón en cuanto a lo que es educación inclusiva, pero aún faltan muchos pasos que mejorar, un montón de cosas que mejorar, ¿sí? Y pues, por ejemplo, en esto de la pandemia nos ha dado una perspectiva también amplia de qué cosas también mejorar, qué cosas antes de esto de la pandemia no nos dimos cuenta, que ahora sí nos estamos dando cuenta. Por ejemplo, en esto del apoyo en casa, si es que no tenían, si tenían apoyo en casa, si no tenían algún tipo de eh, aparato o que se puedan conectar a través de Internet, por ejemplo, para que sea un apoyo en la retroalimentación o refuerzo académico que tenga el estudiante para mejorar una destreza que todavía no ha alcanzado. Entonces, todas estas cosas nos ha abierto un panorama bastante amplio de cosas que sí podemos mejorar dentro de lo que es educación inclusiva, de la aceptación a la diferencia. Y pues en Ecuador se está realizando educación inclusiva, pero tenemos que mejorar muchas cosas. Aún tenemos que mejorar. Bien, Rommel, en realidad es muy complejo, ¿no? Es un proceso que debe durar muchos años el acompañamiento con el estudiante. En este sentido, como mencionabas tú, ¿no? Existen las necesidades educativas específicas que requieren en este momento de pandemia y pospandemia más atención por parte de las autoridades, docentes y más entes educativos. Ahora, en este sentido, para atender las necesidades educativas específicas, un grado 3, por ejemplo, que es un grado ya Eh, muy difícil, ¿cómo tenemos que tratar, cómo tenemos que brindar la permanencia, asegurar la permanencia de los estudiantes al sistema educativo para que no haya deserción?
No sé Eh, si me Pa- escuchaste. Se está cortando, Patito, bastantísimo. No te escuché la pregunta. Te Es- mencionaba que en este momento de pandemia y post-pandemia necesitamos atender principalmente las necesidades educativas específicas que tengan los estudiantes. Ahora, en el grado más difícil que es de llevar, por ejemplo, en grado 3, ¿cómo tenemos que trabajar para garantizar la permanencia de los estudiantes en el ámbito educativo y que no haya deserción, que estos estudiantes o sus representantes no decidan sacarlos del sistema educativo? Porque hay pues, muchos estudiantes que están desertando también, ¿no? ¿Cómo garantizamos ese derecho? bueno, en este sentido nosotros como, bueno, como docentes, como DESE, como familia, en sí tenemos que tener muy en claro de que es un derecho, sí, el hecho de que el estudiante siga permaneciendo en lo que es la educación, es un derecho. Y pues aquí se tiene que buscar las estrategias de parte de los docentes. Si un docente tiene alguna dificultad en cuanto a realizar adaptación curricular, para eso puede requerir el apoyo del DESE. El DESE está ahí justamente para darles sugerencias en cuanto a eso, ¿sí? O también acerca de apoyo a UDAI, que justamente es un organismo dentro del distrito que puede también ayudar. Entonces, lo importante en esto es de que puedan primero identificar el contexto donde vive. ¿Cuál es la fortaleza que tiene el estudiante? ¿Cuál es la fortaleza de un estudiante que tiene un grado de adaptación 3? Y de acuerdo a esa fortaleza, ¿sí? Nosotros poder ir trabajando en las actividades, contenidos que nosotros queramos mandar. Entonces ya identificamos la comunicación, la forma de comunicación. Identificamos qué fortalezas tiene el estudiante. Entonces, de acuerdo a eso. Y vamos a también a identificar qué necesidad realmente tiene el estudiante, ya sea, digamos, asociada a una discapacidad o no asociada a una discapacidad. ¿Cuál es cómo se llama, la dificultad en sí del estudiante? De acuerdo también a identificado bien eso, nosotros podemos, a través del medio de comunicación y el apoyo que vaya a tener en la casa, organizar bien los contenidos o las destrezas que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Y pues, por ejemplo, en este sentido, sé que va a ser un poco más difícil y obviamente es más difícil trabajar de esta forma de una educación en casa que a través de la educación regular, sí, y pues en eso tenemos que ser flexibles porque entre uno de nuestros principios en cuanto a adaptación curricular es que el currículum es flexible, entonces tenemos que ser bastante flexibles en eso. Eh, Priorizar, secuenciar adecuadamente qué destrezas sí vamos a trabajar, qué destrezas vamos a tratar de buscar que el estudiante sí pueda adquirir, priorizar las destrezas que realmente podamos o que el estudiante le va a hacer mucho más de base para alcanzar las otras destrezas. Entonces, priorizar, tener en cuenta los tiempos, si es posible un poquito más alargarnos en el tiempo para priorizar que alcance esa destreza base. Y pues eso te podría comentar como sugerencia. Sin duda alguna es un gran reto para todos, mi estimado Rommel. El tiempo en esto se podría seguir extendiendo para seguir comentando porque en realidad hay mucho por descubrir, por aprender, por mejorar. Sin embargo, el tiempo en este pequeño programa se nos ha terminado y quisiera que nos des un mensaje como psicólogo educativo, ¿no? Para todos, en todos los ámbitos, ¿no? A las familias y a todos los que miran este programa. Pues realmente reconocer el valor el del docente en este tiempo realmente ha sido, o más que nada, ha demostrado muchísimos docentes, creo que la mayoría de docentes, un compromiso, un cariño en cuanto a que se siga manteniendo la educación a pesar de que estemos viviendo en este tiempo de emergencia sanitaria, reconocer y valorar bastante este esfuerzo de docentes, de DESE, de las autoridades, de los padres de familia, que han buscado un sinfín de estrategias, de herramientas, de formas de aún que sus estudiantes permanezcan en esta educación. Reconocer eso, valorarlo, mencionar de que aún tenemos más, el futuro es indeciso, aún tenemos muchísimas más barreras
y pues con este mismo cariño que han realizado, que han tenido al proceso de educación, se siga manteniendo, se siga fortaleciendo y que esperemos que poco a poco vaya disminuyendo esto de la emergencia sanitaria, pero más que nada felicitarles a todos los docentes que han estado siendo muy responsables y dando bastante apoyo a los estudiantes. Eso más que nada, igual a las familias que han estado ahí constantemente, no sé, a veces también pidiendo ayuda al docente, mire, es que el estudiante o mi hijo no pudo realizar esto, ¿cómo puedo hacer? Y pues el docente ahí asesorando, igual a los padres, madres de familia que han estado muy preocupados con ellos, felicitarles y pues que sigan con ese mismo cariño hacia sus hijos para que sigan avanzando en el aprendizaje. Muchas gracias, Rommel. Mira que Edgar Morin nos mencionaba ya en los años 90 frente a los cambios que había en el mundo, ¿no? Nos dice, frente a nuevas realidades sociales, el adecuar cambios en la educación ayudará en buena medida a fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, como un reto desafiante que permita dar cara a la complejidad de los hechos sociales llenos de cambios repentinos y desconocidos. Ha sido nuestro invitado de hoy, Rommel Farinango. Él es licenciado psicólogo educativo. Muchas gracias, Rommel. Gracias a ti, Patricia.